Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Samsung Neo QLED QN90A, en este caso la versión que viene con panel VA, y a la derecha el LG OLED S1. A ver, en cuanto a escenas con claridad y colores vívidos, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. El Neo QLED tiene la ventaja de que las escenas con oscuridad o sombras lucen un poquito más claras con mayor facilidad para notar detalles, mientras que el OLED C1 en cuanto a colores me parece que realiza un mejor trabajo. Cuando comparé el Neo QLED QN90A con panel ADS junto a este C1 en cuanto a colores, sí me parecía que el QN90A hacía un mejor trabajo. Como muchos de ustedes ya saben, versus entre un televisor con panel VA y uno con ADS, en colores siempre va a ganar el que tiene panel ADS. Entonces por eso en esta comparativa en cuanto a colores, este QN90A con panel VA es un poco inferior entre comillas en comparación a este OLED C1. Y también, como ya mencioné, en comparación a su versión con panel ADS. En cuanto a escalado de imagen, es importante mencionar que estoy utilizando el Filmmaker Mode para ambos televisores, simplemente que de fábrica el QN90A tiene un tono de color en tibio 2, mientras que el del C1 es menos tibio, por así decirlo, por ende se nota más cálido la temperatura de color en el Samsung. Pero bueno, luego haré configuraciones de imagen recomendadas para ambos televisores. Entonces miren, en escalado de imagen ambos con baja resolución van a mostrar algo de partes pixeladas, pero pueden ser tolerables para la gran mayoría de personas. Es a partir de 1080p o Full HD en donde el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores me parece que es muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poquito más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K. Ya si el contenido tiene 1440p de resolución, sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido en altas resoluciones a través de aplicaciones de streaming, Netflix, YouTube, Amazon Prime, Apple TV, etc., deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario estas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar la fluidez. En cuanto a sus cantidades de brillo, estas podrían variar dependiendo de cada modo de imagen, pero en general el QN90A en rango dinámico estándar alcanza aproximadamente 1088 nits, el C1 312 nits, en alto rango dinámico el Samsung 1810 nits, el LG 628 nits, y en HDR con el modo juego el QN90A 1615 nits y el LG OLED C1 611 nits. Por supuesto, la diferencia en cuanto a brillo no solamente es notoria en la teoría, sino también en la práctica, como han podido notar. Antes de continuar, si este video les gusta, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Rendimiento en escenas oscuras. Como muchos de ustedes ya saben, la ventaja del QN90A, además de tener panel VA, es que cuenta con retroiluminación mini LED, y esto lo hace superior en cuanto a colores oscuros en comparación a otros televisores que tienen panel VA. Pero en este apartado el LG OLED C1, gracias a su tecnología de diodos orgánicos emisores de luz, logra colores negros perfectos, sin efectos clouding, ni blooming, ni sangrados de luz. En el caso del QN90A, como pueden percibir, se puede llegar a notar algo de blooming, ya sea que el local dimming se coloque en normal o en alto. Lo recomendado es siempre colocarlo en normal para que de frente el efecto blooming no sea tan perceptible. De lado sí que se puede llegar a notar un poco, pero de frente, que es lo normal, en donde una persona vería la pantalla de un televisor, podría llegar a pasar desapercibido en la gran mayoría de escenas. En contenido normal también, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, el efecto blooming va a ser muy poquito notorio.
el clouding va a ser prácticamente imperceptible a menos que coloquen el oscurecimiento local o local dimming en bajo. Ahora bien, el rendimiento en escenas oscuras en el apartado gaming en este QN90 con panel VA es todavía mejor en comparación a sus otros modos de imagen. Por alguna razón, probablemente debido a alguna configuración de software de fábrica, con el modo juego realiza un mejor trabajo en cuanto a atenuación y mostrar menos efecto blooming, lo cual es genial. Y cuenta con la ventaja de que como tiene mayor cantidad de brillo en escenas oscuras se puede notar mejor los detalles o con más facilidad. En el LG OLED C1 la uniformidad de colores negros sigue siendo por supuesto perfecta, cero clouding, cero blooming. También me parece que realiza resultados muy buenos, simplemente que la escena luce un poco más oscura porque tiene menor cantidad de brillo, pero aún así me parece que también se pueden notar los detalles con mucha facilidad. Continuando entonces con este apartado gaming, es importante mencionar que ambos cuentan con estas game bars en donde muestran información relevante. En este caso, la frecuencia de actualización variable no parece activada porque estoy utilizando un splitter HDMI que no me la permite. También se pueden acceder a configuraciones extra de modo juego, quizás sea un poquito más completa en el caso del LG, pero el Samsung también realiza un muy buen trabajo y por supuesto también se pueden acceder al resto de configuraciones, el resto de parámetros, brillo, contraste, color, etc. Con este modo juego las cosas cambian a favor del QN90A de Samsung, colores más intensos, más vívidos, más saturados, mucha mayor cantidad de brillo en comparación al LG. No es que el OLED C1 haga un mal trabajo, de hecho a mí me sigue pareciendo increíblemente bueno, pero sí que para muchas personas puede resultar muchísimo mejor tener esa mayor cantidad de brillo o una muchísimo mayor cantidad de brillo y colores un poco más vivos o saturados. Los tiempos de input lag en ambos televisores son muy similares en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar para el Samsung 9,8 milisegundos y para el LG 10 milisegundos. En alto rango dinámico para el Samsung 9,7 milisegundos y para el LG 10,2 milisegundos. En 4K a 120 Hz para ambos televisores es de 5,3 milisegundos. En la práctica me parece que los dos Smart TVs realizan un muy buen trabajo en este apartado. Es importante mencionar que el QN90A tiene un puerto HDMI con los 120 Hz en 4K y frecuencias de actualización variables FreeSync y también G-Sync. El LG OLED C1 también cuenta con estas tecnologías, la diferencia es que tiene 4 puertos HDMI 2.1 que las soportan. En cuanto a los tiempos de respuesta, en el Samsung es de 8,9 milisegundos el 100% del tiempo y en el LG OLED C1 de 2,3 milisegundos. En ambos casos me parece que el tiempo de respuesta es increíblemente bueno, es por supuesto mejor en el LG. Entre menor sea el tiempo de respuesta va a ser mejor porque los píxeles van a poder cambiar mucho más rápido de un color a otro y esto va a mejorar notablemente el manejo del movimiento y la fluidez. El manejo del movimiento no solamente es bueno en el apartado gaming en ambos televisores, sino también al visualizar contenido a través de aplicaciones de streaming nativas de ambos, ya sea Netflix, YouTube, Amazon Prime, etc. El Samsung cuenta con el parámetro que se conoce como ajuste de claridad de imagen y el LG con el TrueMotion. En ambos casos se puede colocar en personal o selección de usuario para modificar este parámetro de forma manual si así lo quieren para notar mejorías en cuanto a fluidez. Cuentan ambos con lo que se conoce como movimiento libre de LED o en el caso del LG OLED movimiento Pro, pero no recomiendo activarlo porque genera algo de efecto de vibración y parpadeo que puede ser un poco molesto y distractor. En el caso del Samsung usualmente en automático hace el mejor trabajo y en el LG el TrueMotion, ya sea natural u otro modo predeterminado, también la mayoría del tiempo en la mayoría de escenas se realiza un muy buen trabajo en cuanto a fluidez y manejo del movimiento. La uniformidad de colores grises en ambos televisores me parece que es muy buena, pero sí que es cierto, es un poco mejor en el OLED C1. Los bordes en el caso del Samsung lucen más sombreados, mientras que en el LG no se nota ese problema. El efecto de pantalla sucia es también menos perceptible en el caso del LG.
Y al visualizar contenido normal, ya sea series, películas, videojuegos, no van a sufrir con el efecto de pantalla sucia en ninguno de los dos televisores. Y en el caso del Samsung, los bordes sombreados pueden pasar prácticamente desapercibidos la gran mayoría del tiempo. Los ángulos de visión en el caso del QN90A no son tan terribles a pesar de que tiene panel VA porque cuenta con una tecnología que se conoce como Ultra Viewing Angle Layer. Aún así, pierde algo de volumen y lucen algo blanquecinos los colores, mientras que en el caso del LG los ángulos de visión son increíblemente buenos. Los colores no pierden volumen ni lucen tan blanquecinos cuando su pantalla se observa desde un ángulo muy amplio, una de las grandes ventajas de la tecnología OLED. En cuanto al manejo de los reflejos, ambos televisores arrojan resultados increíblemente buenos. Ambos son recomendados para habitaciones oscuras y también para habitaciones iluminadas. Sin embargo, en el caso del QN90A, por tener una más alta cantidad de brillo, va a ser más recomendado para una habitación que reciba mucha iluminación desde las ventanas porque va a contrarrestar mejor ese tipo de reflejos. El calentamiento en pantalla en ambos televisores, luego de casi 2 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, arroja temperaturas en rangos normales. La verdad es que es sorprendente porque ambos manejan tecnologías gaming avanzadas y relativas altas cantidades de brillo, entonces en ninguno de ellos van a sentir calores exagerados al acercarse a sus pantallas ni en las habitaciones donde los tengan. Y eso para mí me resulta increíblemente bueno. En cuanto al apartado Smart, simplemente cabe destacar el diseño de ambos controles remotos, más pequeñito, más ergonómico. El del Samsung se puede cargar con panel solar y vía puerto USB, pero el del LG puede resultar más funcional porque se convierte en cursor al apuntar a la pantalla y puede facilitar más la navegación. La fluidez del sistema operativo es muy buena en ambos, pero me parece algunas veces un poquito más fluido en el caso del QN90A. También a la hora de abrir aplicaciones es un poco más rápido en el caso del Samsung. Sus tiendas de aplicaciones son propias de sus sistemas operativos, me parece que son muy amplias, pueden ser más que suficiente para la gran mayoría de personas en cuanto a aplicaciones. El espacio de almacenamiento es de 3,85 GB en el Samsung y en el LG de 2,8 GB. En ambos casos también más que suficiente para casi cualquier persona. Ambos soportan la función de compartir pantalla. El Samsung soporta además lo que se conoce como Multiview. En una pantalla pueden visualizar la aplicación YouTube nativa del televisor o algo conectado a alguna entrada HDMI, y en la otra o bien su smartphone o bien una cámara Logitech. Solamente hasta ahora algunas referencias son compatibles. Y en el caso del LG se acepta esta función conocida como superposición de pantalla, que funciona al conectar alguna entrada a HDMI. No funciona con la aplicación YouTube nativa del televisor. Esa sería la gran diferencia entre ambos Smart TVs. Ambos televisores cuentan con navegador de internet propio de sus sistemas operativos. El del LG cuenta con esta función que es una especie de mini picture in picture, en donde en una pantalla visualizan algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra pueden leer algo de alguna página web. En cuanto a búsqueda, los dos aceptan por supuesto búsqueda por medio de comandos de voz. Aquí aprovecho para mencionar en cuanto a los asistentes de voz. Por lo menos aquí en Colombia ninguno de ellos soporta el asistente de Google. El LG soporta el Amazon Alexa, el Samsung no. El Samsung soporta el Bixby Voice propio de su sistema operativo. El LG también soporta su asistente de voz propio del sistema operativo WebOS. En ambos, por supuesto, también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. La navegación es, por supuesto, mucho más fácil en el LG gracias al control Magic. En ambos pueden aparecer anuncios pop-ups relativamente fáciles de cerrar, pero repito, es más fácil gracias al control Magic por su apartado de navegación. En cuanto a sonido, al menos en teoría, la potencia del Samsung es de 60 watts y del LG de 40 watts, pero en la práctica son muy similares en cuanto a rendimiento. Pero sí es importante mencionar que
el Samsung se distorsiona menos, aunque pueda llegar a sonar un poquito menos potente. Y el LG lo contrario, suena un poco más potente en algunos casos, pero se siente un poquito más de distorsión, nada alarmante, pero sí pueden notar la diferencia. Al final de este video van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido por ustedes mismos. Ambos soportan canal de retorno de audio mejorado, también Dolby Atmos y Dolby Digital, pero ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. Ya para finalizar, si ustedes me preguntan cuál preferiría yo me iría por el OLED C1 sin duda alguna. ¿Por qué? Porque no soy fanático del brillo. Veo siempre mi televisor cuando tengo la oportunidad en habitaciones oscuras. Entonces una alta cantidad de brillo me molesta mucho en cuanto a los ojos. Prefiero la uniformidad de colores negros perfecta y saber que nunca voy a experimentar clouding ni blooming, a pesar de que el blooming en el QN90A sea muy poquito perceptible o casi imperceptible la gran mayoría del tiempo. Y además porque utilizo mucho el navegador de internet y el Control Magic hace todo muchísimo más fluido. Sin embargo, esto no quiere decir que si escogen el Samsung van a estar arrepentidos. De hecho, es una increíble opción para todo. En cuanto a gaming, en muchas páginas incluyendo ratings.com lo califican por encima del OLED C1, primordialmente porque tiene mayor cantidad de brillo y por supuesto eso suma muchísimo y puede ser un factor determinante para la gran mayoría de personas, incluyendo algunos gamers exigentes. Por todo lo demás ya es cuestión de gustos personales. Colores más saturados Samsung, colores más naturales LG. Ambos tienen muy buen manejo del movimiento en el apartado gaming y al observar contenido de otro tipo. En ambos los sistemas de sonido son muy buenos, a pesar de lo que ya mencioné. Sí que es un poquito más nítido en el caso del Samsung, sin desacreditar al C1. Y en cuanto a apartado Smart, ya también es cuestión personal de cada persona. No sé ustedes qué piensan al respecto, con cuál se quedarían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que adquieran si pueden una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de estos Smart TVs. The swarm brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the code, the sacred union of our every thought